Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta nueva serie de videos, pero en esta ocasión enfocada a la resolución de ecuaciones cuadráticas. Antes de que podamos meternos a resolver ejercicios o ejemplos, necesitaremos ver un poco de teoría para conocer qué es una ecuación cuadrática, los tipos de ecuaciones cuadráticas y cómo podemos resolverlas. Entonces, vamos a comenzar. Para empezar, respondamos la pregunta de qué es una ecuación cuadrática. La teoría nos dice que una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática de una variable es una ecuación cuyo exponente más grande de dicha variable es el número 2 y tiene la expresión general ax cuadrada más bx más c. Normalmente cuando nosotros nos encontremos con una ecuación cuadrática va a tener esta forma, va a tener tres términos, donde el primer término se conoce como término cuadrático, ya que el exponente más grande que contiene la variable es el 2. Al segundo término lo llamaremos término lineal, ya que su exponente más grande es un 1. Y al tercer término lo llamaremos término independiente, ya que no contiene ninguna variable que lo acompañe. Cuando tenemos una ecuación cuyo exponente más grande de todos los que tiene es el 2, se le va a conocer como ecuación cuadrática. Y si dicha ecuación cuadrática contiene a estos tres términos, se le conocerá como ecuación cuadrática completa. Sin embargo, no es la única ecuación cuadrática que puede existir. Existen también estas otras dos. Cuando la ecuación cuadrática solo contiene al término cuadrático y al término lineal, es decir, a estos dos primeros, se le conoce como ecuación cuadrática incompleta mixta. Es decir, cuando nos falta este tercer elemento y solo tenemos estos dos primeros, a la ecuación resultante la llamaremos ecuación cuadrática incompleta mixta. Pero cuando solamente tenemos a los términos cuadrático e independiente, es decir, nos falta este de en medio, solamente tenemos al primero y al último, este tipo de ecuaciones se conoce como ecuación cuadrática incompleta pura, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tres tipos de ecuaciones cuadráticas con los que nos podemos encontrar. Noten que todos ellos tienen como exponente más grande al número 2. X va a ser nuestra variable o incógnita a resolver. Al igual que en los ejercicios pasados, X va a ser el valor que necesitaremos buscar para que estas ecuaciones valgan 0. Y lo que son las letras A, B y C son llamados coeficientes. Esto es muy importante, ya que estos valores de A, B y C, que son los números que van a acompañar a la variable o el término independiente, son los valores que vamos a necesitar usar para posteriormente encontrar los valores de X. Es decir, los coeficientes son los términos más importantes para poder resolver una ecuación cuadrática. Ahora vamos a ver en qué consiste resolver una ecuación cuadrática y cómo lo podemos hacer. Nos dice que el hecho de resolver una ecuación cuadrática implica hallar los valores de x que hacen que la ecuación dé como resultado 0. Si ustedes se dieron cuenta en las ecuaciones cuadráticas que les puse dentro de la teoría, todas estaban igualadas a 0 y eso es un requisito que tenemos que cumplir para poder resolver una ecuación cuadrática. Para poder resolverla es necesario que la ecuación esté igualada a 0, ya que cuando encontremos los valores de x que se puedan sustituir dentro de la ecuación, el resultado de dicha ecuación debe de ser 0. Nos dice que la cantidad de respuestas posibles que puede tener una ecuación depende del grado más grande de su variable. Por ejemplo, una ecuación cuyo exponente más grande sea 1 solo tendrá una solución para su variable. Por ejemplo, 3x más 6 solamente puede tener un solo valor
que se puede sustituir a x para que esta ecuación tenga sentido. Una ecuación cuyo exponente más grande sea 2 tendrá dos soluciones para su variable. Es decir, esta ecuación es una ecuación cuadrática y, como podemos ver, el exponente más grande es 2, por lo tanto, existirán dos posibles valores de x que podemos sustituir para que la ecuación nos dé 0. Si la ecuación tiene como exponente más grande a un número 3, tendrá tres posibles valores que podemos sustituir para que la ecuación nos dé 0. Entonces, dependiendo del grado o del exponente más grande, será la cantidad de respuestas que puede tener nuestra variable. Existen diversas formas o métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas. Sin embargo, la más conocida es la fórmula general. Y aquí se las presento. Es esta. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Donde nos dice que los dos valores posibles de x los determinará la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esta es la ecuación que nos va a permitir resolver de una manera bastante más comprensible o más metódica, resolver una ecuación cuadrática. Y aquí hay algo también muy importante que quiero mencionar, y es esto que tenemos aquí. Esta cantidad, o más bien esta expresión que está dentro de la raíz, se va a sustituir con números y luego, como en los ejemplos donde veíamos la reducción de operaciones dentro de una raíz, ¿se acuerdan que teníamos que reducir las operaciones que se generaran aquí adentro? Bueno, cuando nosotros tenemos que reducir los valores de las operaciones que se generen aquí, vamos a tener tres posibles resultados. El primero es que el resultado de las operaciones de aquí sea un número mayor que 0, es decir, sea un número positivo. Cuando esto pasa, vamos a tener dos soluciones reales y diferentes para x. Por ejemplo, si el resultado de lo que está aquí adentro es 4, 4 es mayor que 0 y a la vez es positivo. Por lo tanto, cuando resolvamos toda esta ecuación, x va a tener dos valores diferentes. Por ejemplo, puede que x valga 1 y que el otro x valga 3. Entonces, a eso se refiere. La segunda opción es que cuando resolvamos esto de adentro, el resultado sea igual a 0, no sea ni positivo ni negativo, sino que lo que queda aquí adentro sea 0. Cuando eso pasa, solamente vamos a tener una solución real para x, es decir, x1 y x2 van a valer exactamente lo mismo, por eso se dice que va a ser solo una solución real. Y la tercera opción es que sea una cantidad menor que 0 o negativa. Es decir, que el resultado de esta operación me dé una cantidad negativa, me va a indicar que voy a tener dos soluciones imaginarias para x. Cuando se presente este tercer caso, que lo que queda aquí adentro de la raíz es negativo, en este caso nos vamos a detener y ya no vamos a seguir haciéndolo porque a nosotros solo nos interesan estos primeros dos casos. Anota eso, anota eso. Las soluciones imaginarias en este momento no nos interesan. Como les digo, existen otras opciones para resolver ecuaciones cuadráticas, sin embargo, esta es la más común que se puede aplicar. Y bueno, esto es básicamente todo lo de teoría que me interesaba explicar. A continuación, vamos a ver unos ejemplos de cómo resolver ecuaciones cuadráticas con la fórmula general. Para que podamos empezar a resolver las ecuaciones cuadráticas mediante la fórmula general, he planteado un sencillo procedimiento de unos cuantos pasos para que nos vayamos guiando al momento de buscar las respuestas de nuestra ecuación. El primer paso es verificar que la ecuación esté igualada a 0. Es lo que les comenté en lo que era la parte teórica, de que un requisito es que nuestra ecuación no tenga nada
del lado derecho, es decir, que esté igualada a 0. El segundo paso es reducir términos, solo si es necesario. Habrá ocasiones donde la ecuación probablemente no necesite que yo haga una suma o una resta de términos semejantes, es decir, no los tenga que reducir. Pero cuando yo necesite hacer esas operaciones para poder quitar unos cuantos elementos, las tendré que hacer de esta manera para que la fórmula me quede un poco más sencilla. Tercer paso, identificar los valores de los coeficientes A, B y C. Recuerden que les dije que los coeficientes son los términos más importantes de nuestra ecuación si queremos resolver por fórmula general. El cuarto paso es sustituir en la fórmula general los valores de A, B y C y resolver. ¿Ya? En el cuarto paso, estos valores que ya los identifiqué, los voy a sustituir en la fórmula general y resolveré dicha fórmula para obtener los valores de X. Quinto paso, comprobar que los valores que encontré efectivamente me den 0 al sustituir. Entonces, vamos a empezar. Para este ejemplo, me piden que yo resuelva la siguiente ecuación cuadrática, que es 3x cuadrada más 3x menos 168 igual a 0. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el procedimiento que les había mostrado. El primer paso es verificar que la ecuación esté igualada a 0. Como podemos notar, del lado derecho no tenemos nada, por lo tanto, el primer paso está completo. Para el segundo paso, nos pide reducir términos solo si es necesario. ¿Cómo vamos a identificar si necesitamos reducir términos? No lo sé, tú dime. Bueno, porque vamos a tener varios elementos del mismo exponente repetidos. Por ejemplo, vamos a tener varias x cuadradas o varias x o varios términos independientes que tendremos que sumar o restar entre sí para que al final nos queden ya sean estos tres términos o estos dos o el primero y el último, dependiendo del tipo de ecuación cuadrática que se genere. Recuerden que puede ser completa e incompleta. Pero como en este caso no tenemos más x cuadradas, ni más x lineales, ni otros términos independientes, entonces no necesitamos reducir nada y el segundo paso está completo. Ahora, para el tercer paso, me pide que identifique los valores de los coeficientes A, B y C. Algo que quiero mencionar es que los valores de A, B y C ya están ligados a un término. Por ejemplo, el valor de A siempre va a estar ligado al término cuadrático, el de B al término lineal y C siempre va a ser el término independiente. No vayan a confundirlos y decir que el valor de B es el término cuadrático, el que se relaciona al término cuadrático, que C está ligado al término lineal porque al momento de sustituir van a tener errores en su procedimiento. Ahora, vamos a empezar ubicando los valores. Para obtener el valor de A, recordemos que este está ligado al término cuadrático. Por lo tanto, el coeficiente de A sería este 3. Es el número que acompaña al término cuadrático. Por lo tanto, A vale 3. B es el que acompaña al término lineal, es decir, este 3. Entonces también lo pongo. Y C es el término independiente. Cuando nosotros estemos seleccionando los valores de A, B y C, es necesario que los tomemos con todo y signo. Para las cantidades positivas, como estas dos de aquí, no es necesario poner el signo de más, pero para las cantidades negativas, sí tenemos que poner su signo. ¿De acuerdo? Entonces, A vale 3, B vale 3 y C vale menos 168. Estamos tomando los coeficientes de cada término. Entonces, el paso 3 lo terminamos. Paso 4.
sustituir estos valores en la fórmula general y resolver. Entonces vamos a traer a nuestra fórmula general y vamos a reescribirla dejando los espacios para las letras. Empezamos primero con menos b. b vale 3, entonces aquí ponemos un 3. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, es decir, de 3 al cuadrado, menos 4 por el valor de a por el valor de c. Recordemos que a vale 3 y que c vale menos 168. Finalmente vamos a dividir entre 2a, es decir, entre 2 por 3. Vamos a resolver ahora esto que acabamos de escribir. Menos por más 3, es decir, menos por más, me va a dar menos y el 3 se repite. Aquí estamos multiplicando signos. Menos por más, que tiene el 3, me da menos. Y el 3 se repite. Más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9. Y esta multiplicación de aquí, menos 4 por 3 por menos 168, la pueden hacer ustedes en la calculadora. Les debe de dar una cantidad de más 2016 entre 2 por 3, que es 6. Resolvemos lo que tenemos dentro de la raíz, que es 9 más 2016, y me da una cantidad de 2025. Ahora vamos a sacar raíz cuadrada a 2025, lo cual nos da 45. Hasta aquí yo voy a tener que dividir mi operación en dos formas, una con más 45 y otra con menos 45. Por lo tanto, las ecuaciones me quedarían como x1 igual a menos 3 más 45 entre 6 y x2 como menos 3 menos 45 entre 6. Cuando nosotros resolvemos por fórmula general, siempre vamos manejando este más menos, y eso es precisamente para que cuando lleguemos a este paso, dividamos la ecuación en sus dos formas, una con más y otra con menos. Vamos a resolver para x1 primero. Menos 3 más 45 me da como resultado 42. Es como si yo a 45 le quitara 3. Por lo tanto me queda 42 y 42 entre 6 me da 7. Este es el primer valor de x1. Para x2 tendríamos menos 3 menos 45 me da menos 48. Porque cuando yo tengo dos cantidades que se están sumando o restando, pero tienen mismo signo, se van a acumular. Como ambas cantidades tienen signo negativo, el resultado va a ser negativo y 3 más 45 me da 48. Entonces, menos 48 entre 6 me da menos 8. Aquí aplicamos ley de signos en división. Menos entre más me da menos y 48 entre 6 me da 8. Este es el segundo valor que está definido dentro de x2. De esta manera hemos encontrado los posibles valores que me ayudan a resolver mi ecuación. Ahora vamos a palomear el cuarto paso. Como ustedes pudieron notar, estoy teniendo como resultado dos valores diferentes para x. Esta es una característica que se presenta cuando el resultado dentro de la raíz es positiva o mayor que 0. Porque si el resultado hubiese sido igual a 0, estas cantidades hubieran sido exactamente iguales dentro de nuestro procedimiento. Es decir, cuando obtuviéramos los valores de x1 y x2, hubieran sido exactamente iguales. Pero eso se presentaba solo si el resultado de aquí era igual a 0. Porque cuando es mayor que 0, las cantidades son diferentes. Y si hubiera sido una cantidad negativa, los resultados iban a ser imaginarios. Bueno, esto solamente es una nota de acuerdo a las características de la raíz. Una vez aclarado esto, podemos pasar al siguiente paso, que es la comprobación. El quinto paso es comprobar que los valores que encontramos efectivamente me den como resultado 0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a tener que hacer es reescribir esta ecuación
dejando espacios donde haya X. Es decir, vamos a dejar estos espacios en blanco o los podemos poner entre paréntesis, ya que aquí vamos a sustituir nuestros dos valores que encontramos. Primero vamos a sustituir con 7 y luego con menos 8. Entonces, la ecuación quedaría de la siguiente manera. 3 por 7 al cuadrado, que es el primer valor, más 3 por 7 menos 168. Recordemos que todo esto me tiene que dar 0. Entonces vamos a comprobar. Por jerarquía de operaciones, primero debemos realizar esta elevación al cuadrado. Es decir, 7 al cuadrado es 49 y 3 por 7 es 21. Y finalmente ponemos el menos 168. Ahora realizamos esta multiplicación. 3 por 49 me da 147, más 21 menos 168. Es decir, repetimos esto que teníamos aquí. Si yo sumo 147 más 21, me da 168, menos este 168 que de por sí yo ya tenía, me va a dar 0. Entonces comprobamos que con 7 la ecuación efectivamente me da 0. Vamos a comprobar ahora para menos 8. Es el mismo procedimiento. Entonces quedaría como 3 por menos 8 al cuadrado más 3 por menos 8 menos 168. Realizamos esta elevación al cuadrado, menos 8 al cuadrado me da 64. Y más 3 por menos 8 me da menos 24 menos 168. Realizamos la multiplicación de 3 por 64, me da 192. Y repetimos todo lo que teníamos de este lado. Hacemos esta agrupación, menos 24 menos 168, me da menos 192. Y 192 menos 192, efectivamente, también me da 0. De esta manera compruebo que los dos posibles resultados que satisfacen mi ecuación son x1 igual a 7 y x2 igual a menos 8. Entonces, de esta manera, comprobamos nuestro resultado. Al igual que en los ejemplos pasados, podemos usar la calculadora para verificar de una manera más rápida si nuestros resultados son correctos. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Entonces, vamos a proceder a usar la calculadora. Una vez ubicados en la calculadora, tendremos que acceder al menú que ésta nos ofrece. Para ello presionamos esta tecla ligada a la función menú. Buscamos dentro de su menú esta opción que dice ecuación función. Es la que tiene la letra A. Entonces, una vez ubicada, seleccionamos la tecla de igual y me va a pedir que yo elija qué tipo de ecuación estoy por resolver, si es una ecuación simultánea o una ecuación polinómica. En nuestro caso, cuando tenemos varios términos unos tras otro en una sola ecuación, se le conoce como ecuación polinómica. Por lo tanto, seleccionamos la opción 2. Luego me dice que yo seleccione el grado que tiene mi ecuación polinómica. Vamos a seleccionar el mayor exponente que tenga nuestra ecuación, que en este caso es de grado 2. Entonces seleccionamos nuevamente 2 y se nos habilita una ecuación similar a la que tenemos. 0x cuadrada más 0x más 0, donde tendremos que asignar los coeficientes de a, b y c a nuestra calculadora. Vamos a asignar primero el valor de a, que es 3. Presionamos la tecla 3 y clicamos en la tecla de igual. Luego, para el valor de b, también es el número 3. Presionamos 3, confirmamos con igual. Y finalmente, para el término independiente, ponemos menos 168. Presionamos igual y ya está escrita nuestra ecuación. Para que nos dé los resultados, presionamos la tecla igual otra vez. Y me dice que x1 es igual a 7, que es el que tenemos aquí, y que x2 es igual a menos 8, que es el que tenemos aquí, comprobando de esta manera que nuestros resultados son correctos. Por lo tanto, podemos confirmar el quinto paso, dando por terminado este ejemplo, donde
nuestras respuestas serían x1 igual a 7 y x2 igual a menos 8. Entonces, damos por terminado este ejemplo. Hasta aquí terminaremos el primer video relacionado a ecuaciones cuadráticas. En los próximos videos realizaremos más ejemplos un poco más variados sobre el procedimiento para que vean cómo se resuelve y cómo se aplica cada uno de los pasos. Bueno, hasta entonces, nos vemos. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you